signos y síntomas de retención de líquidos intravascular, de líquidos en forma intersticial, por lo que el paciente presenta disnea, estertores y también edema. Y esto nos da los signos de una inadecuada perfusión de los tejidos, ¿no? Y también ya en los pacientes fatiga y mala tolerancia al ejercicio. Entonces, si nosotros entendemos la farmacología cardiovascular, hemos visto que son fármacos que actúan aumentando la contracción del miocardio, ¿no? Hablamos en diferentes libros como cardiotónicos, a los digitálicos, agonistas beta-adrenérgicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 3. Entonces, si nosotros entendemos la farmacología cardiovascular, también hemos hablado sobre los compuestos que modifican el flujo de la sangre. Ahí están los antianginosos, vasodilatadores, antihipertensivos. Y también compuestos farmacológicos que alteran el ritmo cardíaco, como también estudiamos los antiarrítmicos. En esta oportunidad vamos a hablar los fármacos que aumentan, ¿no?, la contracción del miocardio. Las propiedades fundamentales para hablar la fisiología de la farmacología cardiovascular es el cronotropismo, ¿no?, el automatismo, ¿no?, cronotiempo, el dromoprotismo, la indoconductibilidad, el vasotropismo, la excitabilidad, que es ahí donde nosotros tenemos que apuntar, el inotropismo, el trabajo, la contractilidad, el usotropismo, la distensibilidad. Cuando está muy distendido, hablamos de dilatación de las cavidades, ¿no? Es que se da en la insuficiencia cardíaca. Entonces, si entendemos bien las bases moleculares para entender la farmacología, hemos hablado sobre los conceptos importantes. También tenemos que tener en cuenta el sistema renina, angiotensina, aldosterona a nivel cardíaco. Vamos a tener también que entender el rol que cumple la endotelina 1, el rol que cumple la raniodina, ¿no?, ese gen, el rol de la xantina oxidasa, el rol del óxido nítrico, especialmente en la hipertrofia, el rol de la quimasa cardíaca, el óxido nítrico y su función cardiovascular. Asimismo, también el sistema del metabolismo, el metaboloproteinasas, el estrés oxidativos, el rol de la apelina, importante también el rol de la apoptosis y también de la actividad simpática, ¿no? Todas estas bases moleculares que podemos entender para comprender y tratar la insuficiencia cardíaca. Todos los glucósidos cardiotónicos, ¿no?, son inhibidores potentes y selectivos del transporte de sodio-potasio. Ese transporte a través de las membranas celulares, mediante un sitio de unión específico de la parte externa de la membrana celular, ¿no? Ahí tenemos las subunidades alfa, especialmente donde trabajan los digitálicos en la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no?, que ahí es donde tiene un efecto inhibidor sobre la bomba celular que saca sodio, ¿no?, y la unión de estos glucósidos cardíacos en este receptor sodio-potasio ATPasa. ¿No? Es reversible e impulsada por la entropía. También tenemos que tener en cuenta algunas generalidades, ¿no? Hablamos de fuerza muscular, ¿no?, y hablemos trepen y no trepen, dirigir. Por lo tanto, la definición de fármacos que aumentan la fuerza de contracción del músculo cardíaco. En la insuficiencia cardíaca, el corazón no expulsa o expulsa poco la sangre
o un insuficiente para requerimientos metabólicos de los tejidos. O solo es capaz de hacerlo, ¿no? Sufriendo una sobrecarga de presión. Entonces, en el mecanismo de Frank Starling, ¿no? Lo que vemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, en un corazón normal, ¿no? Miren la curva del mecanismo en el mecanismo de Frank Starling, ¿no? Y miren acá en el edema pulmonar. Ya estamos entrando a hablar sobre gasto cardíaco bajo, ¿no? Entonces hablamos, si el gasto cardíaco está bajo, vamos a estar hablando ya de un corazón insuficiente. El volumen sistólico, ¿no? Que se queda en el corazón, porque el corazón no puede bombear esa sangre, ¿no? Va a estar encharcado, ¿no? Y nosotros tenemos que estudiar también el volumen telediastólico. Entonces, en la insuficiencia cardíaca hablamos de dilatación y hablamos de hipertrofia, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una disfunción ventricular, lo que va a haber una congestión, ¿no? Y esa congestión por la dilatación, ¿no? Y esto va a llevar, ¿no? A una fibrosis y remodelación. Por eso es que hablábamos temprano sobre la remodelación anatómica del corazón, ¿no? Donde se va a provocar esta congestión. Entonces, esta difusión ventricular también en bajo gasto cardíaco, ¿no? Hay mayor flujo renal, ¿no? Y mayor actividad del sistema nervioso simpático. Asimismo, si hay la congestión y hay mayor flujo renal, vamos a ver la acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y mayor actividad del sistema renina-angiotensina o mayor estímulo, va a haber mayor reabsorción de sodio, ¿no? Y esto nos va a llevar de la congestión a mayor reabsorción de sodio, mayor precarga, ¿no? Entonces, es un corazón prácticamente encharcado. Si hay mayor actividad del sistema nervioso simpático, ¿no? Ustedes ya conocen que hay mayor resistencia vascular periférica, ¿no? Y si hay mayor resistencia vascular periférica, nosotros vamos a hablar de mayor en la POTS carga. Y también este aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, de hecho, que tenemos aumento de la frecuencia cardíaca. En la clasificación de los fármacos inotrópicos, ¿no? Tenemos el grupo farmacológico de los moduladores de la actividad enzimática. Aquí estamos hablando de los glucósidos cardíacos, las viripidinas, los protectores de péptido natriurético. También tenemos los moduladores de receptores celulares. Acá vamos a hablar sobre los agonistas adrenérgicos, ¿no? Y los dopaminérgicos. Y los moduladores de la sensibilidad del calcio, ¿no? El levosimendan, los nuevos fármacos que tenemos como el levosimendan y otros. En cuanto al mecanismo de acción, hemos hablado, cuando hablamos de moduladores de actividad enzimática, en la membrana celular estamos hablando de la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿no? Estamos hablando en las fosfodiesterasas 3 y las endopeptidasas neutras. Ese es el mecanismo de acción de estos moduladores de actividad enzimática. En los moduladores de receptores celulares, tanto los agonistas adrenérgicos y dopaminérgicos, el sistema de receptores, especialmente los receptores beta y receptores de la dopamina, ¿no? Y en cuanto al mecanismo de acción de los moduladores de la sensibilidad del calcio, ¿no? De ingreso o inhibición de la entrada de calcio, vamos a tener el sitio donde van a actuar y especialmente la participación de la troponina C. Si nosotros tenemos dos, miren acá el calcio a través del receptor
de sodio-calcio va a ingresar dentro de la célula y va a haber la activación de la rinolínea, ¿no? Y en el retículo sarcoplásmico rugoso, ¿no? Donde se va a depositar el calcio, va a haber una liberación de calcio de del retículo sarcoplásmico. Entonces, aquí vamos a ver que a la troponina C, el calcio, ¿no? Va a hacer que la actina y la miosina, ¿no? A través de la tropomiosina, va a haber esa actividad para que tengamos la contracción de la musculatura. Este es el mecanismo, ¿no? De cómo el calcio tiene esta acción. Pero también tenemos al receptor sodio-potasio ATPasa, ¿no? Que va a hacer que ingrese calcio y cuando el sodio esté aumentado dentro de la membrana celular, vamos a ver también que el calcio, ¿no? Va a tratar de entrar, ¿no? Entonces, cuando se acumula, tenemos también la reacción y la acción de estos fármacos como los glúcidos cardíacos. En esta otra lámina, nosotros vamos a tener entendido, perdón, se ha movido, ya. Entonces, aquí este cuadro nos va a representar que durante la repolarización y relajación de los miocitos, ¿no? Se bombea calcio de retorno al retículo sarcoplásmico. Depende de quién, del cerca. Y se elimina también desde la célula mediante el intercambiador de sodio-calcio, el NIG, ¿no? El NCX, el cual introduce sodio, ¿no? Dentro de la célula. También es eliminado por un calcio ATPasa, ¿no? En el sarcolema. Entonces, esta capacidad, ¿no? De intercambiar para sacar calcio de la célula depende de la concentración intracelular de sodio cuando está ingresando, ¿no? Y este aumento de sodio intracelular en el citosol, este incremento, ¿no? Reduce la gradiente de fuerza, ¿no? Que hay en el sodio transmembrana, que impulsa la salida de calcio. Como consecuencia, parte del calcio adicional se capta hacia el retículo sarcoplásmico con el objeto de que quede disponible para los elementos contráctiles durante el ciclo de despolarización celular subyacente. Entonces, estos incrementos, ¿no? excesivos de calcio intracelular constituyen el mecanismo que contribuye a la toxicidad de los glucósidos, en la cual la sobrecarga de calcio produce ciclos espontáneos de liberación, recaptación del calcio. Estos ciclos producen activación de la corriente de calcio que van hacia el interior celular, lo cual genera despolarizaciones tardías, o sea, fuera ya de la fase 2 que habíamos hablado en la anterior lámina, y a este fenómeno se le conoce como postdespolarización, el cual se acompaña de contracciones posteriores, ¿no? Y otro mecanismo pues puede contribuir a los efectos sinotrópicos de los glúcidos cardíacos. El calcio, que está en el citosol, ¿no? Aumentado, funciona como señal de retroalimentación positiva para aumentar la entrada de calcio a través de los canales L. También estos fármacos incrementan la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, ¿no? Por la activación del gen de la rinodina. ¿Cómo es la regulación de la actividad del sistema nervioso simpático? ¿No? Una de las respuestas fisiológicas que acompañan
a la declinación de la función cardíaca es la activación de este sistema nervioso simpático. Ustedes recordarán cuando hablamos en fisiología sobre la regulación de la presión arterial, ¿no? A través de los vasoreceptores. Entonces, acá estamos hablando que la función cardíaca es la activación simpática, característica de mantener el gasto cardíaco en rasgos normales y satisfacer las demandas periféricas a través de este gasto cardíaco, el oxígeno y los nutrientes. Entonces, esto se debe en parte a la reducción de la sensibilidad de las respuestas de los vasoreceptores arteriales para la presión arterial. Lo que queda como resultado la declinación de la supresión barriológica tónica de la actividad simpática dirigida por el sistema nervioso central como órgano rector. Entonces, esta desensibilización del arco reloj en el centro integrador en la actividad simpática, vamos a tener la actividad de los receptores alfa-1 adrenérgicos, y estos alfa-1 adrenérgicos, ustedes saben que va a actuar, pero si nosotros estamos en regulación, va a haber una disminución de la resistencia vascular sistémica. También la actividad simpática va a disminuir la actividad de los receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Y aquí va a tener dos causas: disminución de la contractilidad cardíaca, disminución del volumen sistólico y disminución del gasto cardíaco. El otro centro integrador es la actividad parasimpática. Si nosotros tenemos conocimiento de la actividad simpática, el espejo, lo contrario, ¿cómo puedo llamar? ¿No? Es la actividad parasimpática aumentada. Si disminuye el simpático, va a aumentar el parasimpático. Entonces acá va a aumentar la actividad de los receptores muscarínicos, ¿no? Y junto con la actividad de los receptores adrenérgicos beta 1, ¿no?, y la actividad de los receptores muscarínicos va a disminuir la frecuencia cardíaca. Otro mecanismo que contribuye a la eficacia de estos fármacos es el manejo de la insuficiencia cardíaca. ¿Y esto en qué va a dar? En que disminuye la activación neurohumoral. Para iniciar un tratamiento de las dosis debe de ser de 0,125 a 0,375 miligramos por día. ¿Qué factores alteran la sensibilidad del paciente a los glucósidos cardíacos? Tenemos la hipopotasemia o hiperpotasemia, el magnesio disminuido, el calcio aumentado. Entonces tenemos acá también el desequilibrio ácido-base. También tenemos que tener en cuenta el estado tiroideo, la función renal anormal, patologías renales, el tono del sistema nervioso autónomo, y también algo importante que es en las enfermedades respiratorias, ¿no? La farmacoterapia concomitante con los glucósidos cardiotónicos y el tipo de cardiopatía fundamental, ¿no?, y gravedad de esta patología. Cuando hablamos de toxicidad a la digoxina, ¿no?, las manifestaciones que vamos a tener es una bradicardia sinusal, un bloqueo auriculoventricular, un paro sinusal, ¿no?, alargamiento del intervalo PR, acortamiento del intervalo QT, ¿no?, que es característica que nosotros vemos en el electrocardiograma, ¿no? Tenemos la cubeta digitálica en el segmento ST, derivaciones inferiores o precordiales en el lado izquierdo. Y asimismo tenemos la taquicardia ventricular rápida o extrasístoles ventriculares. Entonces, estas, por lo general, requieren reajustes de dosis y vigilancia. Cuando hablamos nosotros de bradicardia sinusal, el paro sinusal y el retraso de conducción auriculoventricular de segundo y tercer grado, por lo general responden a la atropina, aunque es posible que se requiera un marcapaso ventricular temporal. Entonces, se considera la administración de potasio en personas, ¿no?, con datos de automaticidad de la unión auriculoventricular o también de la unión ventricular, incluso cuando las concentraciones plasmáticas, ¿no?,
de potasio en estos rasgos aparentemente normales, pero no se administra a menos que también haya bloqueo auriculoventricular de un alto grado. Si hablamos de la lidocaína o de la fenilidantoína, que tienen efectos mínimos sobre la conducción auriculoventricular, también podemos usar para tratar las arritmias ventriculares que empeoran y amenazan con generar trastornos hemodinámicos. ¿Cuáles son estos efectos tóxicos mediados por el sistema nervioso central? No nos olvidemos que estos efectos tóxicos, ¿no?, del sistema nervioso central pueden ser a nivel psiquiátrico, delirios, malestar general, confusión, desvanecimientos, sueños anormales. También tenemos dentro del sistema nervioso central los visuales, alteración de la visión, del color, ¿no?, la visión en halos. A nivel gastrointestinal, anorexia, náuseas, vómitos, que ya esto pasa a ser efectos secundarios o efectos tóxicos, ¿no? Dolor abdominal, y estos son los que se presentan con más frecuencia. A nivel respiratorio, la respuesta ventilatoria aumentada, ¿no?, que va hacia la hipoxia. A nivel cardíaco, ¿no?, efectos proarrítmicos mediados por mecanismos tanto directos como neurohumorales. Entonces vamos a tener que hablar ya ahora de lleno los fármacos inotrópicos cardiotónicos de la digoxina, ¿no? En primer término, que la digoxina no es la primera opción en el tratamiento. Lo que hace la digoxina es que inhibe a la bomba de sodio-potasio ATPasa, aumentando la concentración intracelular de sodio, lo cual estimula la entrada de calcio y ello la concentración, ¿no? Es un fármaco de acción intermedia. La farmacocinética se administra por vía oral y parenteral. Se distribuye por todos los tejidos, su vida media es de 24 a 48 horas y se metaboliza en el riñón y se elimina por la orina. Los efectos colaterales, vamos a tener anorexia, náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas, xantopsias, lasitud, confusión, excitabilidad y puede llegar a presentar convulsiones y también presentar arritmias. La digoxina no son fármacos seguros. Tiene un índice terapéutico bajo, ¿no? Y si hablamos sobre este mecanismo de acción de la inhibición de la bomba de sodio y potasio, esta produce expulsión reducida de calcio y aumento de calcio almacenado en el retículo, ¿no?, el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, los efectos, ¿no?, tenemos como la contractilidad cardíaca, que es un efecto simpático mimético, el ritmo sinusal disminuye, la conducción auriculoventricular se hace más lento, ¿no? Y los usos clínicos en la insuficiencia cardíaca, que estamos viendo, sintomática crónica, la frecuencia ventricular rápida en la fibrilación auricular, el control de la taquicardia paroxística nocturna y la taquicardia nodal AB, auriculoventricular. En la toxicidad es un proarrítmico, hay alteraciones visuales, taquicardia ventricular y bloqueo auriculoventricular. Este fármaco está contraindicado, ¿no?, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se asocia a fibrilación auricular, ¿no? Entonces, en la digitoxina, la natócidos o uvaína, ¿no?, el fármaco digitoxina, ¿no?, en su farmacocinética, ¿no?,
Tiene una vida media de 4 a 6 días, se administra por vía oral, se oxida en el hígado a digoxina, se elimina por conjugación hepática y son fármacos de acción prolongada. Estos fármacos, si bien es cierto que en sangre, ¿no? La afinidad por la albúmina sanguínea es un 97%, tenemos que tener en cuenta que se administra por vía oral, se oxida en el hígado, se elimina por la conjugación hepática, fármaco de acción prolongada. El anatócido C, su vida media, ¿no? Es de 6 días, fármaco de acción rápida. Y la ouvaína, una vida media de 1 a 3 días, es un fármaco de acción rápida. La biodisponibilidad de digoxina es 65%, la digitoxina 100%. Cuando hablamos de la digoxina, absorción es incompleta en el aparato digestivo, es un aumento de la motilidad intestinal y se encuentra disminuye también cuando se ingiere con hipolipemiantes, neomicina o antiácidos. Las estructuras químicas, el prototipo es la digoxina. Hablemos un poco de la absorción. Es menor en pacientes con síndromes de mala absorción. Si se ingiere después de las comidas, la concentración máxima alcanzada en la sangre va a ser menor. La administración del deslanatócido, ¿no? Parenteral, la digoxina bioral, ¿no? Perdón, la digitoxina, la digoxina, ¿no? Bioral y parenteral. Ya esto hemos dicho que se excreta por vía renal, si atraviesa la placenta, pero no hay efectos negativos en el feto. Los iones de sodio y calcio entran a los cardiomiocitos durante la despolarización. El calcio puede estimular su liberación en el retículo sarcoplásmico por unión a los receptores de la rinolínea, lo cual aumenta más la concentración de calcio en el citosol. Posteriormente, hay una interacción entre el calcio y la troponina C, lo cual permite la unión de los filamentos de actina-miosina. Y por tanto, hay un acortamiento del sarcómero, un acortamiento en la contracción. El gradiente eléctrico, ¿no?, que vamos a ver en el transporte activo, en la bomba de sodio-potasio ATPasa, saca de modo activo al sodio, en tanto que la mayor parte de calcio citosólico es bombeada de regreso al retículo sarcoplásmico por medio del cerca que hemos hablado anteriormente. Una vez en el interior, en el retículo sarcoplásmico, el calcio se une a la calsecuestrina. El resto de calcio es sacado por el intercambio de sodio-calcio, ¿no? Entonces, el sodio-calcio tiene que impulsar la salida de calcio a través de la calcio ATPasa de membrana. Los agonistas beta-adrenérgicos, ¿no?, y los inhibidores de la fosfodiesterasa, especialmente la 3, la amrinona, la mirinona, al incrementar las concentraciones de AMP cíclico, activan la proteína sinasa A, o sea, la fosfosinasa A, la cual aumenta el estado contráctil mediante la fosforilación, lo que permite la entrada de calcio. La dopamina, ¿no?, y la dobutamina, estos son los sinotrópicos positivos más adecuados para apoyar a corto plazo la circulación en la insuficiencia cardíaca avanzada. La dobutamina, en la formulación disponible para usos clínicos,
Es una mezcla racémica que estimula los subtipos de los receptores tanto beta 1 como beta 2 adrenérgicos y se une también a los receptores alfa adrenérgicos, ¿no? Es un enantiómero positivo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que este no los activa, ¿no? Pero sí estimula los subtipos de receptores alfa 1, alfa 2. A dosis que dan un efecto inotrópico positivo, predominan el efecto beta 1, tanto los efectos agonistas alfa-adrenérgicos, ¿no? en el enantiómero 1. La dopamina, ¿no? Ya hablando de la dopamina, tiene utilidad limitada en la terapia de la mayoría de insuficiencia cardíaca. Los pacientes con disfunción ventricular sistólica que no se encuentran en shock debido a la insuficiencia cardíaca, a la hemorragia, deshidratación o toxicidad de vasodilatadores. La dopamina es una catecolamina endógena, ¿no? La cual va a originar vasodilatación mediante estimulación directa de los receptores dopaminérgicos postsinápticos tipo 1 y presinápticos tipo 2. Es por lo que actúa como un neurotransmisor y precursor de la noradrenalina. Como dependientes de la dopamina, como catecolamina endógena, estimula los receptores alfa y beta adrenérgicos, hemos dicho, y a diferencia de otras catecolaminas, también estimula los dopaminérgicos, especialmente el dopa 1 y dopa 2, en la vasculatura periférica. Causa vasodilatación relativamente selectiva de los lechos esplácnicos y de la arteria renal, y a dosis de vía intravenosa de 2 microgramos kilo minuto o menos, con base el peso corporal magro estimado. También hemos visto que, a diferencia de otras catecolaminas, también estimula estos receptores, incrementa el gasto cardíaco, incrementa la presión arterial, incrementa la diuresis, incrementa la frecuencia cardíaca. Esto depende, ¿no?, de las dosis que nosotros estemos usando. Es importante entender, ¿no?, cómo es que nosotros podemos utilizar la dopamina. La dobutamina, ¿no?, es una catecolamina sintética, ¿no? Estimula los receptores beta 1 cardíacos, beta 2, ¿no?, y un mínimo efecto en el alfa 1. Por su efecto beta 1, aumenta la contractilidad, volumen de eyección y por consiguiente el gasto cardíaco. Vemos también que reduce la resistencia vascular. Por esto es que hay un incremento del flujo sanguíneo renal y diuresis. Aumento del consumo de oxígeno coronario. No afecta a la frecuencia cardíaca a dosis terapéuticas. Es posible que la tensión arterial aumente, no cambie o disminuya, dependiendo del grado de vasodilatación y el cambio de gasto cardíaco que se logra. Asimismo, también la frecuencia cardíaca disminuye después de varias horas si hay un gran aumento del gasto cardíaco y el tono simpático central, vamos a ver que disminuye. La presentación de la dobutamina es en ampollas de 250 miligramos en 5 ml. El uso para la dilución estándar en bomba de infusión es de 250 miligramos en 250 centímetros cúbicos de suero glucosado, dextrosa al 5%. Y tenemos acá, si son las ampollas de 250, utilizamos 2 ampollas que van a ser 500 miligramos en 250, ¿no?, de suero glucosado al 5%, o también el cloruro de sodio, el suero fisiológico, ¿no? La solución es estable durante 48 horas a 25 grados centígrados. La dosis que nosotros recomendamos de la dobutamina es de 3 a 15 microgramos por kilo minuto. Agonistas de los receptores adrenérgicos, ¿no?, que hemos dicho de la dobutamina, ¿no?, como cardiotónico. La farmacodinamia, ¿no?, es un agonista principalmente de los adrenoreceptores beta 1,
Hemos dicho que aumenta la contracción cardíaca sin modificar la frecuencia o la tensión arterial al estimular la adenilciclasa e incrementar el calcio, ¿no?, en las miofibrillas. Y vamos a ver que disminuye la impedancia aórtica, las resistencias vasculares periféricas. En la farmacocinética de la dobutamina se administra por vía parenteral, se distribuye por todos los tejidos, su vida media es 2 minutos, se biotransforma, ¿no?, por oxidación, metilación y desaminación oxidativa, por el catecol metiltransferasa, o sea, la COM, y la monoamino oxidasa. Los efectos colaterales, vamos a ver taquicardia, cefaleas, ectopías ventriculares, hipertensión arterial, ¿no? El uso clínico, insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, ¿no? Y hay un aumento de mortalidad en insuficiencias crónicas. Estos son los sinotrópicos positivos más adecuados para apoyar a corto plazo la circulación en la insuficiencia cardíaca avanzada. La dobutamina, en la formulación disponible para uso clínico, es una mezcla racémica que estimula a los subtipos receptores beta 1 como beta 2 adrenérgicos y se une también a los receptores alfa adrenérgicos. La toxicidad, ¿no?, cuando dobutamina, arritmias o angina, ¿no?, por infarto agudo de miocardio. También tenemos que hablar en la dopamina, que habíamos hecho antes una introducción. En la la farmacodinamia es un simpático mimético precursor de la noradrenalina en la biosíntesis, ¿no?, de la adrenalina, de la noradrenalina. En dosis de 0,5 a 2 microgramos por kilo, causa vasodilatación renal. A veces decimos que esta es una dosis farmacología o efecto farmacológico, dosis renal. Y también es plácnica, estimulando los receptores DOPA1 y DOPA2. A dosis de 5 y 10 miligramos o microgramos por kilo, es un inotrópico positivo, estimulando a los receptores beta. Y a dosis mayores ya es un vasoconstrictor, estimulando los receptores alfa. En la farmacocinética se administra por vía intravenosa continua, se distribuye por todos los tejidos, su vida media es de 1 a 2 minutos, se elimina por las enzimas de la COM y de la MAO, ¿no? Efectos colaterales, tenemos náuseas, vómitos, diarreas, cefaleas, ¿no?, taquiarritmias, bradicardia, angina. La extravasación, cuando no lo colocamos fuera del vaso, ocasiona necrosis y gangrena. En contraste, la dopamina puede tener efecto nulo sobre la poscarga ventricular o poscarga aumentada. Por ello, la dobutamina es superior a la dopamina para la recuperación de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que no han mejorado con vasodilatadores orales, digoxina y diuréticos. La dobutamina es bien tolerada por varios días. La dosis de administración se inicia de 2 a 3 microgramos por kilo minuto, ¿no?, sin una dosis de saturación, y se va aumentando según la respuesta. A dosis intermedia, ¿no?, de 2 a 10 microgramos kilo minuto. El uso clínico, ¿no?, en la insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, ¿no?, y aumento de la mortalidad de las insuficiencias crónicas. La toxicidad, igual que la dobutamina, arritmias o angina, ¿no?, por infarto de miocardio. Otros fármacos inotrópicos positivos, tenemos el levosimendan, fármaco de reciente introducción clasificado como sensibilizador del calcio. También se le conoce como inodilatador por su capacidad de inotropismo y vasodilatación, ¿no? Los efectos duran 24 horas prolongadas hasta 9 días. Siempre estos pacientes que reciben levosimendan, ¿no?, deben estar monitorizados
el potasio, y si hay un trastorno electrolítico del potasio, corregir la hipocalemia. La dosis de carga de levosimendan es de 12 a 24 microgramos por kilo durante 10 minutos. La dosis de mantenimiento de 0,01 a 0,102 microgramos kilo minuto cuando aplicamos en bomba de infusión. La presentación, frascos, ampolla de 5 ml con 12,5 miligramos. ¿Cómo hacemos la dilución del levosimendan? La dilución del levosimendan, una ampolla, ¿no? Lo diluimos en 500 de suero glucosado al 5%. La constante va a ser 1,2. La compatibilidad solo se puede administrar simultáneamente con furosemida, 10 miligramos por ml, o también la nitroglicerina, 0,1 miligramos por ml. Las indicaciones del levosimendan, ¿no? Insuficiencia cardíaca aguda, crónica, falla ventricular derecha, ¿no? Bajo débito post intervenciones quirúrgicas. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? La amrinona y la milrinona, ¿no? El músculo cardíaco contiene todas las familias de enzimas de la fosfodiesterasa, ¿no? Que nosotros conocemos. Esta fosfodiesterasa degrada el AMP cíclico. Varios inhibidores de la familia de la fosfodiesterasa 3 son útiles en la insuficiencia cardíaca. La amirona o amrinona se usa para apoyar a corto plazo la circulación en la insuficiencia cardíaca avanzada. A largo plazo incrementa la mortalidad de estos pacientes. Inhibe selectiva y competitivamente la fosfodiesterasa 3 cardiovascular. Provoca aumento de los niveles intracelulares del AMP cíclico. Tiene un efecto inotrópico positivo, ¿no? Produce una vasodilatación arteriovenosa sistémica y pulmonar. Los cronotropos y hidronotropos positivos, estas acciones por estimulación de la conducción AB. Aumenta en forma rápida y significativa el índice cardíaco. Disminuyen la resistencia vascular sistémica y la resistencia vascular periférica. La amrinona aumenta ligera y significativamente la presión arterial. En cambio, la milrinona no modifica la presión arterial. Habíamos dicho que es eficaz también si se administra como monoterapia o más comúnmente en combinación con otros medicamentos por vía oral o por vía intravenosa para tratar a corto plazo. Perdón, un ratito. ¿Aló? ¿Ya? ¿Puedo pasar? Sí. A ver. Acá estamos. Mírate, hermano, qué tal no te da. Antibacterial, americano, impermeabilizado. Es de grande. No, espera. Es el Sí, pues estaba esperándote, pero no se ha podido. Está bien. Está en mi chat. claro, pero me tengo una fotito, hermano, todos. Para que no se niegue. Para que no se niegue. Que no se niegue. Listo, hermanito. Mira. Está chévere, ¿sabes qué? ¿Por qué esto no lo puedes subir de acá? No, se está bien. Cachete está, Está compadre. bien.
Eso es la internacional. manga, todo. Sí, hermano. Pucha. Es que el otro era M, hermano. No Ya. le iba a dar. Yo dije, no le va a dar. ¿Este qué es? Small. Este es M, compadre. Ay, Pero en no. americano, pues, Claro. también para ti es MP. Claro, ¿Sí o no? claro. Hermanito, ahí lo tienes. Ya. El reloj, sí. Este reloj es de pared. Ya. Es en 3D. Viene así, montes. Este reloj viene así con su... ¿Qué puedo mostrar? Si no puedes instalarlo, me avisas. Ya. Este que es decorativo de sal, hermano. Viene ahí con este. Este se pone al medio Ya. y el reloj, si quieres, así de grande o así. Ya. Tiene para que tú bonito, para tu sala lo puedas Ya, puedas ya. adornar tu sala, tu consultorio. Que Ya sea. listo. Eso, hermano lindo. Este, hermano, ya está, acá me firmas. Por lápiz al que Si no, me niego. si no, pues, se vaya a compadre. Si no, ¿Dónde me está? niego. ¿Dónde está la firma del doctor Luis? ¿Dónde Ahí, está? hermano. DNI. Doctorcito, mañana tenemos, no, esta tarde es reunión, no. ¿Dónde? Virtual, sí, esto es en el grupo del chat, ¿no es cierto? Sí. El WhatsApp. Entras, pero, hermano. Sabes que tengo un problema. ¿Cuál? No me aceptan ¿Qué? ¿qué se llama? Mi clave, ¿Qué? mi correo para asistencia, todos los cursos que estaban dictando. Ajá. Dice, presione para asistencia, ¡pam! Y me pide, y por mi clave, todo, vuela. ¿No tienes tu correo habilitado? Tengo habilitado de la universidad, Ya. y mi correo del... ¿Y, Así tengo. y no quiere? No quiere aceptarme, o sea, para las asistencias. Ya, pero a la noche en el WhatsApp he mandado el Meet, hermanito lindo. Ya. Reunión. A ver, ¿Para qué hora es? Mira, te comento, estoy en la dirección ya como 6 meses, hermano. Estamos pues haciendo muchos cambios. Ustedes no han tenido casi viajes, nada, pagados por la universidad. Existen ahora, hermano, los mecanismos, la canalización, yo conozco todo eso ya ahora, ¿no? Entonces usted me dice, por ejemplo, Dante, ¿sabes que tengo un congreso en California? A través de Estados Unidos, ya muy bien. Tú presentas lo que yo te voy a pedir, tu DNI y todo, a través del Vicerrectorado de Investigación, se te canaliza los pasajes y de igual. Ahora, si vas a publicar artículos científicos, también, hermano, todo eso voy a explicar. Yo tengo artículos que, la verdad, la Facultad de Medicina está abandonada. Está así. Todas las veces que hemos... Yo he estado en el Consejo de Facultad. Todas las veces que teníamos reunión, uno decía rojo, el otro decía negro, los alumnos decían azul, azul era pues todo. O sea, no había nada. Me molesté, yo me salía de la reunión. Incluso el vicerrector, el asesor legal, todo un cambalache. O sea, no se podía. Y No, nadie no. ponía freno. ¿Por qué? Porque los alumnos hacen lo que quieren. No, pero ahora ya no están todos. Los estoy organizando, se reunión, incluso yo tengo un grupo de WhatsApp de todos los delegados. Y les he explicado, ahora ya no existe, es explicatorio, que examen de tal, que recuperación 1, recuperación 2. Nada. Con todas estas anuncios que han salido que pagan por ingresar, los que piden probablemente son los que han pagado. El que entra a medicina tiene que disciplinarse, tiene la responsabilidad y tiene que entender que estés en medicina, no esté cualquier cosa. Claro. Porque... En fin, ya les he explicado y les he mostrado la directiva. No hay, me han pedido para este año, curso de anatomía. No hay, señor. Doctor, no hay. Toma si quieres local. Toma local, no, la peor renuncio. A ver quién va a asumir. No hay quien asuma. Y por tu culpa se ve al fondo el proceso de licenciamiento. Yo no voy a arriesgar el licenciamiento por ustedes 8 estudiantes. Tampoco, de ninguna manera. Fisiología, tampoco. ¿Cómo en 20 días quieres aprobar fisiología? Estás loco. Ya me han venido así, mano, todito los he rechazado. Mira, farmacología, Ya. a mí me dan para tomar examen, ¿verdad? Los 10 jalados. Han ido donde sea, No, pues, me han hecho tomar otro examen. Otro examen, lo mismo, jalar los 10. Aycacha, Julián Salas, no sé qué han hecho, han aprobados. Habrán puesto otro docente, qué sé yo. eso Ese es el por eso que dio... No, doctor, si todavía le comento, es que la política que yo tengo, por ejemplo, y se los he transmitido, no es fácil enfrentar un proceso de licenciamiento. Y créeme, hermano, que estamos ordenando todo
todo lo que tú dices, todo el cambalache, todos nuestros documentos de gestión administrativa, no teníamos reglamentos, estábamos cambiando en nada. Nada, es. Yo tenía que hacer como 10 reglamentos, hermano, hasta hace poco de internado médico. Yo le dije al doctor, mira, ¿en base a quién te está conduciendo tu internado médico? ¿En qué reglamento? ¿En base a qué estás basando? Nada. Ya yo te lo voy a hacer de manera. Dame el visto bueno, comes, léelo. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Qué más aguantamos? Tiene 33 artículos. Ahí está. Incluso antes de ir al internado, los estudiantes a partir del año tienen que presentar su proyecto de tesis aprobado. Si no, no van, hermano. Lógico. Ahora, ¿querían qué cosa? Examen de suficiencia. ¿Quieres No, tener tu ve. título con examen de suficiencia? No, sabes, yo tengo una idea, hermano. ¿Por qué no mejor vas a Jaiiguaya hace 5 mesitos de experiencia y te convalidamos? ¿Qué vas a la...? A mí en la USA me decían, si vas a ser médico y no cumples, al frente está el mercado Palomar, Ya. ahí vendes papas y vas a ganar más que un médico. Listo. ¿Cuál es el problema? Así es. Así nos trataban. Doctor, entonces te comento, estamos en esto, hermano. Ya. Entonces, ahora, otra cosita también. Mire, si usted ve, en la universidad tenemos escuelas que tienen hasta 4 pabellones. Yo cuando asumo la dirección digo, oye, ¿nosotros por qué no tenemos? ¿Cuál es el problema? No tenemos actividad o actitud política, no participamos. Por eso que ahora el Cacho está yendo como número 1. ¿Por qué? Yo le dije, Cacho, tú tienes que sacarla, como ya está jubilado acá, ya tiene más tiempo, tenemos que conseguir un nuevo pabellón. Entonces, su hermano considera en el aspecto del voto, hay que ir a votar pasado mañana. Ya. Hermano, hay que apoyarlo. Porque él está yendo, también está yendo, pasa de nuestra escuela. No, pasar está de lado. Hasta el último está. Pero bueno, tenemos que apoyar. Pasar a nada que ver. Ahora, después de la reunión, vamos a tener otra reunión, pero ya presencial, de un almuerzo, para escuchar, por ejemplo, lo que usted me dice. Esto está así. Entonces hay que ir corrigiendo. Yo iba a pelear, hermano, con el mismo rector, con los mismos vicerrectores. Tus colegas nunca viajan. ¿Cómo que nunca viajan? Te demuestro, doctor, que este año, 2021, han viajado, hasta en pandemia, han viajado 3. Lo anterior, 2019, 2017, han viajado con sus propios peculios, doctor. Claro. Entonces, Yo también he viajado la con mi universidad? propio peculio. Claro, ¿por qué no está registrado? Porque no hay quien se los gestione. Lamentablemente, antes la dirección del decanato no les importaba. No les importaba. Y ahora recién. las secretarias hacen lo que les da la gana. Entonces, todas esas aspectos dije, hay que escucharlos a los colegas. Esta reunión que vamos a tener esta tarde iba a ser ya en abril. Sino que no teníamos tiempo, hermano, créeme. Son más de cuántos miles de documentos. ¿A qué hora es la reunión? 7 de la noche. Ya. ¿Ya? Entonces, hermanito lindo. Y también lo otro, pero estoy yendo para consejo facultad. Ya. Como... No, haz tu carrera de médico. No. Estás metiéndote a cuestión administrativa. Administrativas son cuando ya son tíos. Ya me voy a ir. Hay que gozar la carrera. Yo, por ejemplo, como anestesio lo tengo que gozar. Cuando ya me canse, sí voy a la administración. Por el 3. Tres. Facultad. Consejo facultad. Ya, no listo. te debo nada. Ya. No te debo nada, manito. Muchas gracias, manito. Ya, chao. Bueno, van a disculpar, ha venido de la universidad. Entonces, la aplicación intravenosa de estos fármacos, ¿no? De la amrinona, es intravenoso. Debe iniciarse con una dosis de saturación seguida por la administración intravenosa lenta y continua. Una inyección rápida de amrinona a dosis de 0,5 microgramos por kilo va seguida de una administración de 2 a 20 microgramos por kilo minuto. La vida media, ¿no?, es de 2 a 3 minutos y debido a su mayor selectividad por las isoenzimas de la fosfodiesterasa 3, ¿no?, la vida media más breve y menos efectos colaterales va a tener.
mientras que la mildinona es el fármaco más indicado entre los inhibidores de la fosfodiesterasa disponibles. Entonces, la amrinona, la dosificación, ¿no? Que las dosis de carga son 50 microgramos por kilo en 10 minutos y continuar con la infusión de mantenimiento de 0,375 a 0,75 microgramos. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta es la velocidad de la infusión y duración del tratamiento. Debe ajustarse a la respuesta del paciente. Nunca debemos de exceder las dosis máximas diarias de 1,13 miligramos. No estoy hablando de micromiligramos por kilo. La fosfodiesterasa, hemos dicho que degrada el AMP cíclico. Aquí le quita el grupo fosfato de la molécula. Estos inhibidores, la amrinona, milinona, al incrementar la concentración de AMP cíclico, se activa la proteína sinasa A, la cual aumenta en estado contráctil mediante la fosforilación de los canales L de calcio, los cuales, cuando están fosforilados, permiten la entrada de calcio, o sea, provoca una contracción, y también la fosfosinasa fosforila, el fosfolaban, la cual cuando que es fosforilada en exceso aumenta la recaptura por el cerca en mayores cantidades del calcio reticular sarcoplásmico, que podría estar disponible, ¿no?, para la siguiente contracción. Entonces, esta amrinona en la farmacodinamia, hemos dicho que es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 3, incrementa los niveles de AMP cíclico, la cual aumenta la concentración de calcio intracelular, no modifica el consumo de oxígeno, también causa vasodilatación arterial y venosa con disminución de la resistencia vascular periférica y aumenta la fuerza de contracción y la relajación del músculo cardíaco. Y los efectos, aumento de la contractilidad cardíaca, ¿no?, vasodilatado. En la farmacocinética se administra por vía oral o intravenosa, se distribuye por todos los tejidos. La dosis es de 0,5 microgramos por kilo, infusión rápida, y a 2 a 20 microgramos por kilo minuto, y tiene un tiempo de vida media de 3 horas. Su conjugación es en el hígado y se elimina por el riñón. Los efectos colaterales, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, cefalea. La toxicidad, arritmias y también trombocitopenia, dependiendo de la dosis, arritmias cardíacas, hepatotoxicidad en tratamientos prolongados, ¿no? Hay cambios en las enzimas hepáticas. Y a largo plazo, incrementa la mortalidad. Como uso clínico, estamos en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada y también aumenta la mortalidad de insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué tenemos acá? Los inhibidores de la fosfodiesterasa, ¿no? O sea, en la contracción, la aplicación intravenosa debe iniciarse con estas dosis mínimas, ¿no? Entonces, tenemos aquí estos inhibidores de la fosfodiesterasa que hemos dicho aumentan el AMP cíclico, ¿no? Y lo que va a hacer que el calcio en estos canales de calcio, vamos a ver la inhibición. Mientras que esta fosfosinasa A, ¿no?, en los fosfatos 4, hay una recaptura del calcio en el fosfolaman. Fármacos sin efectos inotrópicos positivos en la primera elección. Cuando hablamos de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no?, con una fracción de eyección reducida, deben recibir inhibidores de esta enzima convertidora de angiotensina por vía oral, salvo que esté contraindicado, por ejemplo, debido a una concentración plasmática
de creatinina mayor a 2.8 miligramos por decilitro, ¿no? Mayor a 250 micromoles por litro. También en la estenosis bilateral de las arterias renales, en un riñón solitario o antecedentes de angioedema secundario a inhibidores de la enzima convertidora. Aquí tenemos el caftopril, ¿no? El más tóxico, el benacepril, el enalapril, el lisinopril, el ramipril. El mecanismo de acción de estos fármacos inhiben a la enzima convertidora, reducen la formación de angiotensina 2 al inhibir su conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 y también van a disminuir la resistencia periférica. Los inhibidores de la ECA, si hemos dicho que disminuye la síntesis de angiotensina 2, también degrada la bradicinina, ambos mediadores capaces de actuar sobre el sistema nervioso simpático. La función endotelial, el tono vascular y el desempeño del miocardio. Los efectos hemodinámicos incluyen vasodilatación arterial y venosa. La disminución sostenida de la presión de llenado del ventrículo izquierdo durante el reposo y el ejercicio, ¿no? En estos efectos, más la dilatación arterial y venosa, disminuye la secreción de aldosterona, disminuye la postcarga y la precarga, y disminuye la remodelación cardíaca, pero este es a largo plazo. El uso clínico de estos inhibidores, insuficiencia cardíaca crónica, también hipertensión. Toxicidad, tos, hipercalcemia, edema angioneurótico. También hemos visto que estos fármacos, ¿no?, cuando hacen la disminución de la resistencia vascular periférica, tiene efectos favorables sobre la remodelación ventricular. Los diuréticos, todos los pacientes con insuficiencia cardíaca en forma independiente de la fracción de eyección subyacente, ¿no?, que presentan sobrecarga de volumen actual o previa, debe recibir diuréticos. Las dosis corresponden a la mínima que estabilice el peso y alivie los síntomas. Los diuréticos de ASA deben usarse inicialmente para controlar la sobrecarga de volumen, pero sus dosis deben reducirse cuando sea posible y utilizar antagonistas de la aldosterona, ¿no? Estos fármacos son la furosemida, la toracemida, bumetanida, ¿no?, y la hidroclorotiazida. Su mecanismo de acción de la furosemida, toracemida, disminuyen la reabsorción de cloruro de sodio, de cloruro de potasio en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. La hidroclorotiazida disminuye la reabsorción de clorosodio en el tubo contorneado distal. Los efectos de los diuréticos, la excreción inmediata de sal y agua, disminuye la precarga y la poscarga, disminuye el edema pulmonar y también el edema periférico, pero tiene un efecto que es menos eficaz. El uso clínico de estos diuréticos en la insuficiencia cardíaca aguda y crónica, edema pulmonar agudo, ¿no?, edema asociado con insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, enfermedad renal crónica, en el síndrome nefrótico, en la hiponatremia, hipercalcemia, hipertensión con insuficiencia renal. La toxicidad de estos fármacos, el riesgo de hipocalemia y arritmias cuando se combina con medicamentos que prolonguen el QT. Los diuréticos de ASA de uso común, que incluyen la furosemida, la toracemida, la bumetanida, las dosis iniciales de estos medicamentos depende si el paciente recibió previamente diuréticos de ASA. La dosis de inicio comunes son furosemida de 20 a 40 miligramos por vía oral o 1 a 2 veces al día por vía oral. Bumetanida es 0,5 a 1 miligramo por vía oral o puede ser una vez al día, y la toracemida 10 a 20 miligramos por vía oral, una vez al día. Si es necesario, los diuréticos de ASA se pueden ajustar en dosis de furosemida de hasta 120 miligramos por vía oral 2 veces al día.
bumetamida 2 miligramos por vía oral 2 veces al día y toresamida 40 miligramos vía oral 2 veces al día. También tenemos los antagonistas de la aldosterona. Dado que la aldosterona puede ser producida fuera del sistema renina-angiotensina, sus efectos, más que todos los adversos, no son completamente inhibidos, ni siquiera con dosis máximas de inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, y también de los bloqueantes receptores de angiotensina 2. Por lo tanto, los antagonistas de la aldosterona, también llamados antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, se utilizan a menudo sobre los pacientes con síntomas y signos moderados a graves. Aquí tenemos la espironolactona, la eplerenona, ¿no? Su mecanismo de acción: bloquean los receptores de la aldosterona citoplasmática en el tubo contorneado, ¿no? La excreción de sal como efecto de agua incrementado reduce la remodelación. Uso clínico: insuficiencia cardíaca crónica, hipertensión, hiperaldosteronismo, hipocalemia, ascitis. La toxicidad que puede presentar estos pacientes en el efecto secundario, ¿no?, más grave, la hipercalemia, hinchazón del pecho, dolor e impotencia, ¿no? Dismenorrea en las mujeres debido a su unión no selectiva a los receptores de las hormonas sexuales. Estos fármacos que utilizamos en insuficiencia cardíaca, ¿no? Los medicamentos de la espironolactona es de 25 a 50 miligramos por vía oral una vez al día. La eplerenona 25 a 100 miligramos por vía oral una vez al día, ¿no? No causa ginecomastia en varones. Los antagonistas de la aldosterona pueden disminuir la tasa de mortalidad, incluso debido a la muerte súbita en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menos de 30%. Los beta bloqueantes, o sea, los bloqueadores receptores de angiotensina 2, los ARAS, no se han demostrado que estos fármacos sean superiores a los inhibidores de la ECA, pero tienen menos probabilidades de causar tos y angioedema. Puede usarse cuando estos efectos adversos contraindican el uso de inhibidores de la ECA. Aquí tenemos el eprosartán, el irbesartán, y el prototipo es el losartán, olmesartán, temisartán, valsartán. Su mecanismo de acción de estos fármacos son antagonistas de los efectos de la angiotensina 2, ¿no?, en receptores de angiotensina 1. ¿Cuáles efectos van a tener? Dilatación arterial y venosa, disminución de la secreción de aldosterona, disminución de la postcarga y precarga, disminución de la remodelación cardíaca a largo plazo. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿no?, con fracción de eyección reducida pero crónica, los inhibidores de la ECA, ¿no?, y los varoreceptores son probablemente igualmente efectivos. En general se indican 160 miligramos de valsartán 2 veces al día, 32 miligramos de candesartán una vez al día, ¿no? Al igual que los inhibidores de la ECA, los bloqueantes de los receptores angiotensina 2 pueden provocar disfunción renal reversible y tal vez pueden tener que reducir el fármaco o suspenderse, ¿no? Por eso es que en el uso clínico de insuficiencia cardíaca sistólica, ¿no?, estos fármacos de sacubitrilo, valsartán, usados por pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA en la hipertensión arterial. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca reducida, o sea, una fracción de eyección reducida, un gran ensayo aleatorio y controlado reciente compara, ¿no?, el sacubitril con valsartán con enalapril en pacientes con clase NIHA, ¿no?, 2 o 4. Los beta bloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca reducida, o sea, fracción de eyección reducida, a menos que estén contraindicadas por asma, bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado o
intolerancia significativa previa, son críticos para el tratamiento y un agregado importante a los niveles de la ECA en estos pacientes. Aquí tenemos al bisoprolol, carvedilol, metoprolol, nebivolol, ¿no? Como vasodilatador. Su mecanismo de acción bloquea los del beta 1 competitivamente. Sus efectos disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la contractilidad, disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la remodelación cardíaca. El uso clínico, tenemos en insuficiencia cardíaca crónica, retrasa la progresión. ¿Qué pasa en pacientes con insuficiencia cardíaca prevista de la fracción de eyección? Los beta bloqueantes no han mostrado beneficios claros en los ensayos clínicos. Sin embargo, los datos de grandes registros han sugerido que el uso de beta bloqueantes se asocia con mejores resultados en la insuficiencia cardíaca, ¿no? Con fracción de eyección predominante, a pesar de la prevalencia relativa, ¿no? En nuestras nuevas guías de la insuficiencia cardíaca. En la farmacología clínica de los fármacos utilizados en insuficiencia cardíaca, en la etapa, de acuerdo a la AJA, A, B, C, D, la clase ninja, la A, preinsuficiencia, la B, primer grado, la C de segundo, tercero y la D, cuarto grado. La descripción, la preinsuficiencia, sin síntomas, pero con factores de riesgo. El tratamiento, el tratar la obesidad, la hipertensión, diabetes, hiperlipidemia y otros. En la 1, síntomas con ejercicio intenso, ¿no? Bloqueadores beta, diuréticos, ¿no? A los ACE, ¿no? Convertidores de angiotensina, y los bloqueadores beta. En los 3, 2 y 3 síntomas con ejercicio intenso, ¿no? Agregar antagonistas de la aldosterona, la digoxina, ¿no? La hidralazina o nitratos. La 4, síntomas intensos en reposo, ahí ya se hace el trasplante. Y por último, aquí tenemos un resumen ya, el síndrome, sus etapas, ¿no? La insuficiencia cardíaca, si es la pérdida de la progresión de la capacidad del corazón de bombear la sangre, se categoriza en 4 grupos. En la etapa A, etapa B, etapa C, etapa D. En la etapa A hay alto riesgo de contraer el síndrome, pero no hay daño estructural en el corazón. Es un corazón normal. Acá los factores de riesgo, la arteriosclerosis, hipertensión, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, uso de cardiotoxinas, tabaco, alcohol, ¿no? Y el tratamiento, control de la hipertensión, no fumar, evitar, o sea, ya son las prescripciones de control. En la etapa B ya, ensaneamiento del ventrículo izquierdo, acá hay daño ya, esos daños estructurales, aquí hablamos ya de remodelación cardíaca, infarto de miocardio, enfermedad valvular sintomática, y el tratamiento es el mismo que es en la etapa A. Eso lo vamos a ver ya en la fisiopatología y la clasificación de la insuficiencia cardíaca. En la etapa C ya hay daño estructural en el corazón y aparecen síntomas de la insuficiencia cardíaca, y aquí ya va a disminuir el flujo sanguíneo. Los primeros síntomas, enfermedad cardíaca, ya diagnosticada con falla de aire, fatiga, ¿no? Cuando uno respira, reducción de la tolerancia al ejercicio físico y el tratamiento en el mismo que el A y B, ¿no? Tratamiento paliativo y corregir la ingesta, los lípidos en sangre. Y también la restricción de sal, drogas de rutina y drogas específicas de algunos pacientes. En la etapa D ya es un síndrome resistentes a los tratamientos, requieren intervención especializada, flujo sanguíneo crítico. Los síntomas graves ya presentes en estado de reposo, aún con máxima terapia médica. Y el tratamiento, aplicamos acá todas las de la ABS, cuidados intensivos, estos pacientes que tienen cuidados intensivos y opciones. En el hospital el día de hoy había un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada. Hemos terminado. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les inquiete? ¿Alguna experiencia? Y si no, ya vamos a dejar el trabajo para el día, cuando nos toca el día viernes, ¿no? O también buscamos días para que
Ya. Muchas gracias. Hasta luego. Vean a almorzar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Todo, doctor. Hasta luego, doctor.